O apoyas el futuro de tu hermano, o te mudas, me dijeron mis padres. Y así lo hice. Pero 8 años después, ellos se quedaron sin hogar y me suplicaban por. Mi nombre es Olivia, y a mis 28 años, nunca esperé estar donde estoy hoy, dirigiendo mi propio negocio exitoso, con una vida pacífica que construí desde la nada. Hace 8 años, mis padres me dieron un ultimátum que destrozó mi mundo: apoyar los sueños de mi hermano de ser un gamer, o irme de su casa. Elegí irme. Ahora, en un giro del destino que nunca vi venir, están sin hogar y me ruegan ayuda, después de que el hijo dorado los abandonara. Si estás viendo este vídeo, deja un comentario diciéndome desde dónde nos ves, y presiona el botón de suscribir para acompañarme en este viaje de traición, resiliencia y segundas oportunidades inesperadas. Crecí en un típico barrio suburbano de clase media en Ohio, con calles arboladas y barbacoas los fines de semana. Nuestra casa no era nada especial, una colonial de 4 habitaciones con un pequeño patio trasero, pero mis padres, Carol y David Miller, trabajaban duro para mantenernos. Tengo un solo hermano, Ethan, que es 4 años menor que yo. Desde mis primeros recuerdos, siempre hubo algo diferente en cómo mis padres nos trataban. Ethan era el hijo dorado, el varón que mi padre siempre quiso. Todavía recuerdo mi 10º cumpleaños, cuando recibí un práctico juego de libros, mientras que Ethan consiguió la última consola de videojuegos sin ninguna ocasión en particular. Mi madre explicó: tu hermano necesita más estímulo para tener éxito. Ese se convirtió en el tema recurrente de nuestra infancia. Cuando llegaba a casa con puras A, mi logro era algo que se esperaba. Claro que te fue bien, Olivia. La escuela se te da fácil, decía mi padre con un gesto displicente. Pero cuando Ethan lograba sacar C y B a duras penas, había celebraciones, salidas a tomar helado y elogios sobre lo mucho que se esforzaba, a pesar de sus dificultades de aprendizaje que, en realidad, nunca fueron diagnosticadas. Aprendí a ser autosuficiente desde temprano. A los 12 años, ya me preparaba mis almuerzos, lavaba mi propia ropa y, esencialmente, gestionaba mi propio horario. Mientras tanto, mi madre todavía le preparaba la ropa a Ethan cuando él tenía 11. Él necesita el apoyo extra, explicaba ella cuando yo cuestionaba la diferencia. Tú eres naturalmente más independiente. La secundaria solo amplificó estas diferencias. Me uní a todos los clubes que pude, en parte porque los disfrutaba, pero principalmente porque sabía que las becas universitarias serían mi boleto a la independencia. Me convertí en editora del periódico escolar, capitana del equipo de debate y mantuve un promedio perfecto de 4.0, a pesar de trabajar a tiempo parcial en la biblioteca local. Mis padres asistieron exactamente a 2 de mis competencias de debate en 4 años. Nunca se perdieron ni un solo partido de fútbol de Ethan, aunque él casi siempre se quedaba en la banca. Cuando clasifiqué para las finales estatales de debate, mi madre dijo: eso es lindo, cariño, pero no podemos ir. Ethan tiene un torneo de fútbol ese fin de semana. Siempre era la misma historia. Durante mi último año, solicité admisión en 20 universidades sin ninguna ayuda de mis padres. Cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, incluyendo ofertas de becas de varias universidades prestigiosas, mi madre solo asintió. Siempre supimos que lo resolverías. Esa misma semana, contrataron a un costoso tutor para Ethan, quien estaba reprobando álgebra. Elegí la universidad estatal, en parte por la beca académica completa que me ofrecieron, pero también porque estaba lo suficientemente cerca como para poder vivir en casa y ahorrar dinero. Esta decisión, que pensé que complacería a mis padres, apenas fue notada en comparación con su emoción porque Ethan había entrado al equipo de fútbol juvenil. El verano antes de la universidad, tuve 2 trabajos, ahorrando para los gastos que mi beca no cubriría. Mis padres llevaron a Ethan a unas vacaciones de 2 semanas para recompensarlo por terminar su primer año de secundaria. A mí no me invitaron, ya que alguien tenía que cuidar la casa. La vida universitaria comenzó, y mantuve mi beca mientras trabajaba 20 horas a la semana en una cafetería del campus. Contribuía con $300 mensuales para los gastos del hogar, algo que mis padres me habían pedido ya que los estudiantes universitarios deben aprender sobre responsabilidad financiera. Ethan, mientras tanto, recibía una mesada mensual para concentrarse en ser un adolescente. Las primeras discusiones importantes sobre la justicia comenzaron durante mi segundo año.
Un fin de semana llegué a casa y encontré una computadora para videojuegos completamente nueva en la habitación de Ethan, que fácilmente valía $2000. ¿De dónde salió eso?, le pregunté a mi padre. Tu hermano la necesita para proyectos escolares, respondió. Nadie necesita una computadora para videojuegos con esa tarjeta gráfica para hacer PowerPoints de secundaria, repliqué. El rostro de mi padre se endureció. Siempre has estado celosa de tu hermano, Olivia. Él tiene necesidades diferentes a las tuyas. Estas conversaciones se volvieron más frecuentes a medida que el interés de Ethan en la escuela disminuía y su obsesión por los videojuegos crecía. Para mi tercer año de universidad, veía a mis padres derrochar recursos en Ethan mientras yo me agotaba trabajando, manteniendo mi beca y contribuyendo a los gastos del hogar. A pesar de todo, todavía esperaba la aprobación de mis padres. Cada logro, cada honor académico, cada ascenso en el trabajo era compartido con ellos con la esperanza de que, finalmente, vieran mi valor. Sus respuestas eran siempre las mismas, un asentimiento distraído, un rápido, qué bien, y luego de vuelta a cualquier crisis de Ethan que demandara su atención en ese momento. Recuerdo una noche en particular durante mi tercer año, cuando llegué a casa para compartir la noticia de una prestigiosa oferta de pasantía. Encontré a mis padres y a Ethan reunidos alrededor de la mesa de la cocina, discutiendo algo con entusiasmo. Conseguí la pasantía en Sterling Marketing, anuncié, incapaz de contener mi emoción. Solo 2 estudiantes de toda la universidad fueron seleccionados. Eso es lindo, cariño, dijo mi madre sin levantar la vista. Ethan acaba de llegar al nivel 50 en su torneo. Podría tener un futuro real en los videojuegos profesionales. Me quedé allí, mi logro devaluado al instante mientras ellos volvían a discutir cómo Ethan podría monetizar su pasatiempo. Fui en silencio a mi habitación y lloré por primera vez en años, admitiendo finalmente ante mí misma que nada de lo que hiciera sería suficiente para ellos. Para cuando Ethan llegó a su penúltimo año de secundaria, sus calificaciones se habían desplomado a niveles casi reprobatorios, a pesar de la continua inversión en tutores. Mis padres parecían más preocupados por poner excusas que por abordar el problema real. Los maestros simplemente no entienden su estilo de aprendizaje, insistía mi madre durante las reuniones de padres y maestros que a veces escuchaba. En realidad es brillante, solo que no de la manera que valora la educación tradicional. Mientras tanto, Ethan se había obsesionado por completo con la idea de convertirse en un gamer profesional. Pasaba más de 10 horas diarias jugando en torneos en línea, a menudo faltando a la escuela, alegando que estaba enfermo mientras mis padres se hacían de la vista gorda. Su habitación se había transformado en lo que él llamaba su cuartel general de juegos, completo con equipos caros que mis padres continuaban financiando a pesar de nuestras finanzas familiares cada vez más ajustadas. Mamá, ¿te das cuenta de que Ethan faltó 15 días a la escuela el mes pasado?, le pregunté durante una de nuestras conversaciones cada vez más tensas. Está haciendo contactos con otros gamers. Algunas de estas personas ganan millones, Olivia. Tu hermano podría ser la próxima gran estrella, respondió ella, creyéndolo genuinamente a pesar de la nula evidencia de un talento excepcional por parte de Ethan. Intenté abordar la situación de manera más práctica. Incluso los gamers profesionales necesitan un diploma de secundaria. Los más exitosos también tienen títulos en negocios para gestionar sus carreras. Mi padre desestimó esto con irritación. Tu hermano está tomando un camino diferente. No todos necesitan estar obsesionados académicamente como tú. La presión financiera se volvió imposible de ignorar. A mi padre le habían negado un ascenso 2 veces, y el negocio inmobiliario a tiempo parcial de mi madre estaba en apuros en un mercado a la baja. Sin embargo, de alguna manera, siempre había dinero para el último accesorio de juego o la cuota de inscripción a un torneo de Ethan. Una noche, descubrí a mi madre pagando facturas y noté que estaba transfiriendo dinero de su cuenta de jubilación. Mamá, ¿qué estás haciendo?, le pregunté, alarmada. Solo un pequeño retiro. Ethan necesita una nueva silla para videojuegos. La que tiene le está causando problemas de espalda, explicó, como si esto fuera completamente razonable. ¿Estás sacando dinero de tu jubilación para una silla? ¿Y la universidad de Ethan? ¿Y tu futuro?, insistí. Las inversiones toman muchas formas, Olivia, interrumpió mi padre, que había escuchado. Estamos invirtiendo en la carrera de Ethan.
No todos necesitan ir a la universidad. Mientras tanto, mi propia contribución financiera al hogar había aumentado a $500 mensuales, ya que mis padres me habían pedido ayuda temporalmente con las facturas de los servicios. Ahora trabajaba 30 horas a la semana mientras mantenía mi carga completa de cursos, a menudo durmiendo solo 4 horas por noche para poder con todo. El derecho que se atribuía a Ethan crecía junto con el apoyo de mis padres. Ya no hacía ninguna tarea doméstica, afirmando que necesitaba entrenar para los próximos torneos. Cuando le pedí que al menos limpiara lo que ensuciaba en la cocina, se quejó con nuestros padres, quienes luego me sermonearon sobre apoyar los sueños familiares. No tienes idea de la presión bajo la que está Ethan, me regañó mi madre. Estos torneos podrían llevar a patrocinios. ¿Y qué hay de la presión bajo la que estoy yo?, espeté finalmente una noche. Estoy trabajando casi a tiempo completo mientras estudio a tiempo completo. Estoy pagando los gastos de la casa mientras Ethan no contribuye en nada. Esa es tu elección, dijo mi padre con frialdad. Nadie te pidió que trabajaras tanto. Podrías concentrarte en la escuela, como queríamos que Ethan se concentrara en su pasión. La hipocresía era asombrosa, pero discutir era inútil. Simplemente no podían ver el doble estándar. La situación llegó a un punto de quiebre durante mi último año de universidad. Había estado ahorrando durante meses para tener suficiente dinero para mudarme por un trabajo después de la graduación. Guardaba el efectivo en una cuenta de fondos de emergencia que requería mi presencia física para retirar, o eso creía. Un día revisé mi saldo y descubrí que faltaban casi $4.000. Presa del pánico, llamé al banco solo para enterarme de que mi madre lo había retirado, alegando una emergencia familiar. Como cotitular de la cuenta desde que me ayudó a abrir mi primera cuenta cuando era menor de edad, tenía acceso legal completo. Cuando los confronté, mis padres no mostraron remordimiento. Ethan calificó para un torneo importante en Las Vegas, explicó mi padre. La cuota de inscripción más los gastos de viaje eran más de lo que teníamos disponible. Sabíamos que querrías apoyar la oportunidad de tu hermano. Tomaste mi dinero sin preguntar, y estaba en shock. He estado ahorrando eso durante meses. Era para mi futuro. Te lo devolveremos cuando Ethan gane, dijo mi madre con total confianza en un resultado que era estadísticamente improbable. ¿Y si no gana?, pregunté. Entonces considéralo tu contribución a esta familia, sentenció mi padre, poniendo fin a la discusión. Ethan se fue al torneo con mi dinero, perdió en la primera ronda y regresó quejándose de que el equipo era defectuoso. Mis ahorros se habían ido, y mis padres sugirieron que simplemente volviera a ahorrar. La tensión en la casa se volvió insoportable. Ethan se paseaba como una celebridad, hablando de cuando sea profesional, mientras reprobaba materias y me trataba con un descarado irrespeto. Mis padres consentían cada mal comportamiento, poniendo excusas y protegiéndolo de las consecuencias. Solo estás celosa porque yo tengo talento de verdad, me dijo Ethan una noche cuando le sugerí que al menos terminara la secundaria. No todos quieren ser un esclavo corporativo como tú planeas ser. Estaba contando los días para la graduación, planeando mi escape de este ambiente tóxico, cuando Ethan hizo un anuncio que lo cambiaría todo. Fue durante una cena de domingo, una de las pocas veces que nuestra familia todavía se reunía. Ethan se aclaró la garganta dramáticamente y anunció, he tomado una decisión sobre mi futuro. Mis padres se inclinaron hacia adelante con entusiasmo mientras yo me preparaba para lo peor. Voy a dejar la secundaria para concentrarme en los videojuegos a tiempo completo, declaró. Hay una casa de entrenamiento en California que está aceptando solicitudes. Podría estar viviendo con otros profesionales, entrenando a diario. En lugar del shock y la resistencia que cualquier padre razonable expresaría, mi madre juntó las manos con emoción. Oh, eso suena maravilloso. Un verdadero ambiente profesional. Mi padre asintió con aprobación. ¿Cuánto costaría algo así? Unos $30.000 por el primer año, dijo Ethan con naturalidad. Incluye alojamiento, entrenamiento y mejoras de equipo. Casi me atraganto con el agua. ¿30.000? ¿Y quieres dejar la secundaria? ¿Están todos locos? 3 pares de ojos se volvieron hacia mí con idénticas expresiones de molestia. Olivia, comenzó mi madre con su voz paciente y explicativa, esta es una carrera legítima ahora.
Ethan tiene un potencial real. ¿Basado en qué? La desafié. Nunca ha ganado ni un solo torneo. No tiene seguidores en línea. Ningún patrocinador se ha acercado a él. Y ahora quiere dejar la secundaria y que ustedes gasten $30,000 que no tienen. Ya resolveremos lo del dinero, dijo mi padre con desdén. ¿Cómo? ¿Vaciando más fondos de jubilación? ¿Sacando una segunda hipoteca? Robando más de mis ahorros, insistí, incapaz de contener mi frustración. Ethan puso los ojos en blanco. Ahí vamos de nuevo. Olivia cree que lo sabe todo porque saca buenas notas. No, creo que sé que dejar la secundaria es una idea terrible que limitará tus opciones para siempre, respondí. Y creo que gastar dinero que no tienen en un sueño imposible es financieramente irresponsable. El rostro de mi padre enrojeció. Ya es suficiente, Olivia. Tu hermano tiene nuestro apoyo. Esta familia cree en perseguir los sueños. Solo sus sueños, dije en voz baja. No importa. La habitación se quedó en silencio. Finalmente había dicho en voz alta lo que había sentido durante años. Mi madre se recuperó primero. Eso no es verdad. Siempre te hemos apoyado. ¿Cómo? ¿Si nunca han asistido a mis eventos? Tomaron mis ahorros sin permiso. Exigen que contribuya financieramente mientras Ethan no aporta nada. Desprecian mis logros mientras celebran su mediocridad. Ethan se levantó, tirando su silla hacia atrás. No voy a escuchar esto. Mamá, papá, van a dejar que hable de mí así. Mis padres intercambiaron una mirada que había visto muchas veces antes. La decisión ya estaba tomada, como siempre, a favor de Ethan. Olivia, dijo mi padre, con la voz peligrosamente tranquila, ya eres una adulta. Tienes puntos de vista diferentes sobre el apoyo familiar a los nuestros. Quizás es hora de que encuentres tu propio lugar para vivir. Lo miré incrédula. Me estás echando porque no estoy de acuerdo con que Ethan deje la escuela. No te estamos echando, interrumpió mi madre rápidamente. Simplemente sugerimos que si no puedes apoyar el futuro de tu hermano, quizás serías más feliz en tu propio espacio. ¿Así que esas son mis opciones? ¿Fingir que todo esto está bien o irme de mi casa? Mi padre asintió lentamente. O apoyas el futuro de tu hermano, o te mudas. Esta familia se mantiene unida. La habitación dio vueltas a mi alrededor mientras el impacto total de su ultimátum me golpeaba. Después de años de trato desigual, después de todas mis contribuciones, después de todo lo que había soportado, estaban eligiendo a Ethan por encima de mí una última vez. Ya veo, dije, con la voz sorprendentemente firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de mí. ¿Para cuándo quieren que me vaya? Se veían sorprendidos, como si hubieran esperado que yo cediera de inmediato. No seas dramática, Olivia, dijo mi madre. Solo queremos que nos apoyes. Han dejado clara su posición, respondí, levantándome. Estaré fuera para mañana por la noche. Olivia, siéntate, ordenó mi padre. Estás exagerando. Pero por primera vez, no obedecí. Salí del comedor y subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. Luego me senté en mi cama y me permití exactamente 10 minutos para llorar antes de empezar a empacar. Esa noche fue la más larga de mi vida. Revisé las pertenencias acumuladas durante 21 años, decidiendo que era lo suficientemente esencial para llevar en el limitado espacio de mi auto. Empaqué libros, ropa cuidadosamente seleccionada, documentos importantes y algunos objetos sentimentales. Mis padres no vinieron a ver cómo estaba. Los oí tranquilizando a Ethan, diciéndole que yo solo estaba siendo dramática y que entraría en razón por la mañana. Su confianza en que yo finalmente cedería, en que elegiría la seguridad del hogar por encima de mi amor propio, solo fortaleció mi resolución. Por la mañana, había solicitado una vivienda de emergencia en mi universidad, contactado a amigos para quedarme temporalmente en sus sofás y comenzado a buscar un segundo trabajo. Me quedaban $800 en mi cuenta después del retiro de mis padres. No era suficiente para un depósito de seguridad, pero sí para sobrevivir temporalmente. Cargué mi auto antes de que mis padres se fueran a trabajar,
viendo a mi madre observar desde la ventana de la cocina, pero sin hacer ningún movimiento para detenerme. Dejé la llave de la casa en la encimera de la cocina con una nota que simplemente decía: espero que el futuro de Ethan valga la pena. Mientras me preparaba para salir por la puerta por última vez, mi madre finalmente habló. Estás cometiendo un error, Olivia. La familia debe permanecer unida. Me volví para mirarla, a esta mujer que había elegido consistentemente a mi hermano por encima de mí. Estoy de acuerdo. Por eso tu decisión de hoy duele tanto. Todavía puedes cambiar de opinión, ofreció, pero sin la disculpa o la comprensión que yo necesitaba. Tú también puedes, respondí. Ella negó con la cabeza. Ethan necesita esta oportunidad. Lo entenderás cuando seas madre. Caminé hacia mi auto sin mirar atrás, incluso cuando oí el auto de mi padre llegando a la entrada, regresando de dejar a Ethan en casa de un amigo. Lo oí gritar mi nombre mientras arrancaba el motor, pero me alejé, con lágrimas nublando mi visión, pero mi decisión cristalina. Tenía 21 años, estaba en mi último semestre de universidad, de repente, no tenía hogar. Pero por primera vez en mi vida, estaba libre de la constante comparación, del abandono emocional y de las expectativas injustas. Fue aterrador, pero en algún lugar debajo del miedo, había una pequeña chispa de alivio. Las primeras semanas después de irme de casa fueron un torbellino de decisiones en modo de supervivencia. Dormí en el sofá de 3 amigos diferentes, sin quedarme más de 4 noches en un solo lugar para no ser una carga. Mi auto se convirtió en mi armario, con contenedores de plástico ordenados que contenían las posesiones de mi vida. Conseguí un segundo trabajo como mesera en un restaurante que ofrecía una comida gratis por turno, lo que ayudó a estirar mi escaso presupuesto para alimentos. Entre mis turnos matutinos en la cafetería, las clases por la tarde y el trabajo nocturno en el restaurante, promediaba jornadas de 18 horas y apenas dormía 5 horas por noche. Mis calificaciones se resintieron por primera vez en mi carrera académica. Me reuní con los profesores, explicando mi situación sin autocompasión, pidiendo prórrogas cuando era posible. La mayoría fueron comprensivos, pero el estrés adicional era abrumador. Una profesora, la doctora Bennett, se interesó particularmente en mi situación. Olivia, eres una de mis estudiantes más prometedoras, me dijo después de clase un día. Tengo un pequeño apartamento tipo estudio sobre mi garaje. Mi inquilino anterior se mudó el mes pasado. No es nada lujoso, pero es privado y asequible. ¿Te interesaría? Casi lloré de gratitud. El estudio era realmente pequeño, apenas 18 metros cuadrados con una pequeña cocina y un baño tan diminuto que podía tocar todas las paredes a la vez. Pero era mío, y el alquiler reducido que la doctora Bennett me ofreció significaba que podía reducir mis trabajos a solo 1,5. Mis padres llamaron exactamente una vez durante esos primeros meses. La voz de mi madre era rígida y formal. Queremos asegurarnos de que estés a salvo, dijo. Lo estoy, respondí, sin ofrecer detalles. Todavía puedes volver a casa si estás lista para ser parte de esta familia como es debido, añadió. Estoy siendo parte de una familia, dije. La que estoy construyendo para mí misma. Colgó sin responder. No volví a saber de ellos durante casi 2 años. La graduación se acercaba y, a pesar de todo, mantuve mi beca y me gradué con honores. Les envié a mis padres una invitación a la ceremonia. No respondieron, y los 4 asientos que había reservado permanecieron vacíos mientras cruzaba el escenario. Pero la doctora Bennett estaba allí, animando en voz alta, junto con compañeros de trabajo de ambos empleos y amigos que me habían ayudado a sobrevivir. Me di cuenta de que había construido una familia elegida, personas que me valoraban por quien era, no por lo que podía proporcionar o por cómo los hacía quedar. Después de la graduación, tuve la suerte de conseguir un puesto de nivel inicial en una empresa de marketing. El salario era modesto, pero se sentía como una fortuna en comparación con mis ingresos anteriores. Encontré un pequeño apartamento de una habitación con armarios de verdad y una cocina donde podía dar la vuelta sin chocar con los electrodomésticos. El primer año en el mundo profesional fue un desafío. No tenía una red de seguridad familiar, ni padres a quienes llamar para pedir consejo o fondos de emergencia. Cuando mi auto se averió,
tomé el autobús durante 3 meses mientras ahorraba para las reparaciones. Cuando me enfermé de neumonía, mis amigos me llevaron sopa y medicinas porque no tenía a nadie más. Pero poco a poco, estaba construyendo algo. Mi ética de trabajo y mi determinación llamaron la atención de los gerentes superiores. Me asignaron cuentas cada vez más importantes y recibí mi primer ascenso solo 14 meses después de empezar. Por esa época, también comencé a ir a terapia. Una amiga me lo había sugerido amablemente después de presenciar uno de mis ataques de pánico, provocado por un gasto inesperado. Estás cargando con más que solo estrés financiero, Olivia, observó. Mi terapeuta, Sharon, me ayudó a entender los años de abandono emocional que había sufrido. Tus padres crearon una dinámica llamada el hijo dorado y el chivo expiatorio, explicó. No se trata de ti ni de nada que hayas hecho o dejado de hacer. Se trata de sus propios problemas no resueltos. A través de la terapia, comencé a procesar mi duelo, no solo por la familia que había perdido, sino por la familia que nunca tuve realmente. Aprendí que mi autoestima no estaba ligada a los logros o la productividad. Trabajé en establecer límites y en identificar patrones de relación poco saludables que había internalizado. 3 años después de irme de casa, fui ascendida a gerente de cuentas. Mi lista de clientes creció y desarrollé una reputación por mis campañas innovadoras. Todavía trabajaba muchas horas, pero ahora por pasión en lugar de desesperación. Les enviaba a mis padres una tarjeta cada Navidad con mi información de contacto actualizada. Nunca acusaron recibo. A través de las redes sociales y conocidos en común, de vez en cuando escuchaba fragmentos sobre sus vidas. Ethan, efectivamente, había abandonado la secundaria, pero nunca llegó a la casa de entrenamiento en California. En cambio, seguía viviendo en casa, pasando por varios torneos de videojuegos sin un éxito significativo. Mis padres habían sacado una segunda hipoteca para financiar las ambiciones de Ethan. Mi padre se había visto obligado a posponer su jubilación debido a las limitaciones financieras. Sin embargo, por lo que escuché, seguían creyendo que Ethan estaba a solo un torneo de alcanzar la fama. Salí con algunas personas, pero me resultaba difícil confiar plenamente. Mi terapeuta me ayudó a reconocer que me sentía atraída por personas emocionalmente no disponibles, recreando la dinámica con la que había crecido. Con la conciencia llegaron mejores elecciones y, finalmente, relaciones más sanas. 4 años después de la graduación, tuve una idea para un enfoque de marketing dirigido específicamente a pequeñas empresas que no podían permitirse las tarifas de las agencias tradicionales. Desarrollé una propuesta y se la presenté a mis jefes, quienes se mostraron intrigados pero, en última instancia, no estaban dispuestos a desviar recursos hacia lo que veían como un segmento de mercado menos rentable. Creo en este concepto, le dije a mi mejor amiga después del rechazo. Estoy considerando empezar por mi cuenta. Eso es aterrador, respondió ella, y exactamente el tipo de cosa en la que destacarías. Pasé 6 meses investigando, planificando y ahorrando cada centavo. Viví a base de fideos instantáneos y trabajé los fines de semana elaborando un plan de negocios. Cuando finalmente presenté mi renuncia en mi empresa, mi jefe intentó convencerme de que me quedara con un aumento sustancial. Agradezco la oferta, le dije, pero necesito construir algo propio. Siempre fuiste nuestro miembro del equipo más determinado, respondió. Cuando estés lista para expandirte, llámame. Puede que conozca a algunos inversores. Miller Digital Marketing Solutions se lanzó con exactamente un cliente, una panadería local que no podía pagar las tarifas de mi antigua agencia. Trabajaba desde mi apartamento, encargándome de todo, desde la estrategia hasta la implementación y la facturación. Las horas eran más largas que cualquier cosa que hubiera experimentado antes, pero el trabajo era mío. La presencia en redes sociales de la panadería explotó bajo mi dirección, y la noticia se corrió. A los 3 meses, tenía 8 clientes. A los 6 meses, tuve que contratar a mi primer empleado, un coordinador de redes sociales a tiempo parcial. Al cumplir 1 año, alquilé un pequeño espacio de oficina e incorporé a 2 empleados a tiempo completo. Durante este periodo de crecimiento, continué en terapia, aprendiendo a celebrar mis éxitos sin buscar la validación parental que nunca llegaría. Construí amistades que se convirtieron en familia y creé tradiciones festivas que eran solo mías. El dolor del rechazo familiar nunca desapareció por completo,
pero se atenuó, pasando de un dolor agudo a una melancolía ocasional. 5 años después de salir de la casa de mis padres, compré mi propia casa, una modesta vivienda de 3 habitaciones en un barrio tranquilo. El día que recibí las llaves, me paré en la sala de estar vacía y lloré lágrimas de orgullo, alegría y un agridulce reconocimiento de lo lejos que había llegado y lo que me había costado. Esa noche, escribí una carta a mis padres que nunca envié, contándoles sobre mi negocio, mi casa, mi vida. Escribirla fue parte de mi sanación, reconociendo que, aunque deseaba que pudieran compartir mi alegría, ya no necesitaba su aprobación para sentirme completa. El crecimiento de mi empresa, de una operación de una sola mujer a un pequeño negocio legítimo, ocurrió gradualmente, y luego de repente. Para el tercer año, Miller Digital Marketing Solutions tenía 15 empleados y se había mudado a oficinas más grandes en el distrito financiero del centro. Nuestra lista de clientes incluía más de 50 pequeñas y medianas empresas en 3 estados. Dar el salto de ser la única responsable de todo a delegar y gestionar a otros fue quizás mi mayor desafío. Había pasado tantos años siendo autosuficiente que confiar en otros para tareas cruciales se sentía casi físicamente doloroso. No puedes escalar si todo tiene que pasar por ti, me aconsejó mi call de negocios. Contrata a personas que sean mejores que tú en tareas específicas, y luego déjalas hacer su trabajo. Este consejo iba en contra de todo lo que mi crianza me había enseñado. En la casa de mi familia, pedir ayuda era visto como una debilidad, especialmente para mí. Pero en los negocios, aprendí que confiar en mi equipo no era debilidad, sino sabiduría. Cuando conseguimos nuestro primer cliente de 6 cifras, una cadena de restaurantes regional que buscaba modernizar su presencia digital, toda la oficina lo celebró con champán y pizza. Mientras miraba a mi equipo, riendo y planeando ideas para la campaña, sentí un sentido de pertenencia que nunca había experimentado en mi familia biológica. Por Olivia, brindó mi director creativo, quien vio potencial donde otros veían cuentas pequeñas, y que construyó esta empresa sobre el respeto, la innovación y el trabajo duro. El aplauso que siguió me reconfortó en lugares que llevaban mucho tiempo fríos por el rechazo familiar. Esta era una clase diferente de familia, una construida sobre el respeto mutuo y un propósito compartido, en lugar de la obligación y la comparación. Mi vida personal floreció junto con mi éxito profesional. Había desarrollado un círculo cercano de amigos que entendían mi historia y respetaban mis límites. Hacía voluntariado mensualmente en un centro juvenil, siendo mentora de adolescentes de situaciones familiares difíciles. Mi casa se convirtió en un lugar de reunión para cenas festivas y almuerzos de fin de semana. Cada Navidad, todavía enviaba a mis padres una tarjeta con mi número de teléfono y dirección, más por principio que por expectativa. El silencio continuó durante años, extendiéndose entre nosotros como un océano cada vez más ancho. Ocasionalmente, la información me llegaba a través de conexiones de mi ciudad natal. Mi madre había publicado en las redes sociales sobre la prometedora asociación de Ethan con una compañía de hardware para videojuegos, aunque una investigación más a fondo reveló que él era simplemente un probador de productos, recibiendo equipo gratis a cambio de reseñas. Mi padre había tenido problemas de salud y se había jubilado anticipadamente, aunque con una pensión reducida debido al momento. 6 años después de irme, mi negocio había crecido lo suficiente como para aparecer en una revista de negocios regional como una emprendedora a seguir. El artículo incluía mi foto y una breve mención de mi viaje de empleada de marketing a dueña de agencia. Envié una copia a la dirección de mis padres sin ninguna nota, solo un simple gesto para decir, sobreviví. Prosperé sin ustedes. No hubo acuse de recibo, pero no esperaba ninguno. Mi terapeuta me había ayudado a entender que la incapacidad de mis padres para reconocer mi éxito se debía a su propia narrativa, no a mi valor. Habían invertido tanto en Ethan como el futuro de la familia que reconocer mi éxito significaría confrontar su error de juicio. El negocio continuó expandiéndose, y para el 7º año, habíamos abierto una segunda oficina en un estado vecino. Agencias más grandes se me acercaron para hablar de posibles adquisiciones, pero la idea de ceder el control de lo que había construido desde cero no era atractiva. No escapé de una situación de control para entrar en otra, le dije a mi asesor de negocios. Prefiero crecer más lentamente pero mantener nuestra visión y cultura. Mi casa, que una vez estuvo apenas amueblada con hallazgos de segunda mano,
se transformó gradualmente en un espacio que reflejaba mi éxito y personalidad, arte moderno en las paredes, una cocina equipada para mi nuevo amor por la cocina, una oficina en casa con amplias ventanas con vistas a un pequeño jardín. Había creado un santuario, una manifestación física de la seguridad interna que había construido. Las citas seguían siendo complicadas. Mi agenda dejaba poco tiempo para las relaciones, y mi pasado hacía de la confianza un bien preciado que no se concedía fácilmente. Hubo algunas relaciones significativas, cada una enseñándome más sobre lo que necesitaba y merecía. Ninguna duró, pero cada una me dejó más completa en lugar de más rota. No tienes miedo de estar sola, observó mi terapeuta durante una sesión. Tienes miedo de ser abandonada de nuevo. Hay una diferencia. Esta percepción cambió algo fundamental en cómo abordaba las relaciones. Comencé a distinguir entre la independencia saludable y el aislamiento basado en el miedo. Aprendí a dejar entrar a la gente, probando gradualmente las aguas de la vulnerabilidad en pequeños incrementos en lugar de todo a la vez. 7 años y medio después del ultimátum que cambió mi vida, Miller Digital Marketing Solutions fue reconocida como una de las principales empresas propiedad de mujeres en la región. Teníamos 30 empleados en 2 oficinas y una reputación de ofrecer resultados a clientes que otras agencias pasaban por alto. Mi patrimonio neto personal, una cifra que una vez había seguido obsesivamente durante mis años de precariedad financiera, había alcanzado un nivel que a veces parecía surrealista. La chica que una vez había contado monedas para la lavandería ahora tenía inversiones sustanciales, cuentas de jubilación e incluso una pequeña propiedad vacacional en una comunidad junto a un lago a 2 horas de la ciudad. Tenía todo lo que los marcadores externos sugerían que constituía el éxito: un negocio próspero, seguridad financiera, una casa hermosa, relaciones significativas. Sin embargo, ocasionalmente, por lo general en momentos de calma o en días festivos, el dolor familiar del distanciamiento afloraba, un dolor fantasma de una amputación sanada hace mucho tiempo. El duelo no es lineal, me recordó Sharon durante nuestras sesiones de terapia, ahora mensuales. Puedes tener un éxito absoluto reconstruyendo tu vida y aún así, a veces, lamentar lo que debería haber sido. Había dejado de enviar tarjetas de Navidad después del 6º año, aceptando finalmente que el silencio era permanente. Mi última conexión con las noticias de mi ciudad natal se había mudado, cortando el delgado hilo de información sobre las circunstancias de mi familia. En muchos sentidos, esta desconexión final fue liberadora, permitiéndome concentrarme por completo en el presente en lugar de en un pasado que no podía cambiarse. Entonces, en una tarde de martes cualquiera en primavera, casi 8 años después de haber salido de la casa de mis padres, el teléfono de mi oficina sonó con una llamada que, una vez más, cambiaría mi vida. Miller Digital Marketing. Habla Olivia, respondí, distraída por el informe trimestral abierto en la pantalla de mi computadora. ¿Olivia? ¿De verdad eres tú? La voz era familiar pero alterada, tensa de una manera que nunca antes había escuchado. Mi mano se congeló sobre el ratón. Papá. Sí, soy yo. Sonaba mayor, disminuido de alguna manera. Yo. Necesitamos hablar contigo. Mi corazón se aceleró mientras emociones contrapuestas chocaban: shock, curiosidad, ira residual y una traicionera pizca de esperanza que creía extinguida hace años. ¿Cómo conseguiste este número?, pregunté, mi voz profesional volviendo como un escudo. Tu sitio web. Tu madre encontró tu empresa en línea. Hizo una pausa y luego añadió: te ha ido muy bien. El reconocimiento, llegando 8 años demasiado tarde, cayó como una pluma sobre el concreto. ¿Qué quieres, papá? Su profunda respiración fue audible a través del teléfono. Hemos perdido la casa. El banco la embargó el mes pasado. Hemos estado alojados en un motel, pero nuestros fondos. No tenemos a dónde más ir. La revelación me golpeó como un golpe físico. A pesar de todo, nunca había imaginado a mis padres verdaderamente indigentes. ¿Y qué hay de Ethan? Seguramente tu hijo dorado puede ayudar. La amargura se deslizó en mi voz a pesar de años de terapia y sanación. Ethan se fue el año pasado, se mudó a California con unos amigos gamers. No nos devuelve las llamadas. La voz de mi padre se quebró ligeramente. Pusimos todo en su carrera. La segunda hipoteca, las cuentas de jubilación,
incluso cobramos las pólizas de seguro de vida, pero nunca. Él nunca. La frase quedó inconclusa, pero su significado era claro. La inversión había fracasado. El hijo dorado los había abandonado cuando el dinero se acabó. Siento oír eso, dije, sorprendida de descubrir que lo decía de verdad. Pero han pasado 8 años, papá. 8 años de silencio. Lo sé. Estuvimos equivocados. La admisión pareció físicamente dolorosa para él. Tu madre quiere hablar contigo. ¿Podemos vernos en algún sitio? Por favor, Olivia. Debería haber sentido reivindicación. Este era el momento con el que muchas sesiones de terapia habían fantaseado, mis padres humillados, reconociendo su error, necesitando mi ayuda después de descartarme. En cambio, solo sentí una complicada tristeza. Necesito pensar en esto, respondí. Dame tu número actual. Te llamaré de vuelta. Después de colgar, me senté inmóvil, mirando el número que había garabateado. Luego hice lo que 8 años de independencia me habían enseñado a hacer, busqué a mi sistema de apoyo. Mi terapeuta me hizo un hueco para una sesión de emergencia esa noche. ¿Qué quieres hacer, Olivia?, me preguntó después de que le contara la conversación. Una parte de mí quiere ayudarlos porque, a pesar de todo, siguen siendo mis padres, admití. Otra parte piensa que cosecharon lo que sembraron. Y, honestamente, una parte pequeña y fea quiere que vean exactamente lo que he construido sin ellos. Todas esas respuestas son naturales, me aseguró Sharon. La pregunta es, ¿qué respuesta te permite mantener tu integridad y continuar tu sanación? Pasé la noche investigando opciones de vivienda locales y consultando con mi asesor financiero sobre cómo establecer un posible acuerdo de apoyo con límites claros. Por la mañana, tenía un plan que proporcionaría asistencia sin sacrificar mis límites emocionales, tan duramente ganados. Llamé a mi padre. Estoy dispuesta a reunirme este fin de semana. Hay una cafetería en el centro llamada Riverside Café. El sábado a las 11 de la mañana. Gracias, Olivia, dijo, con evidente alivio en su voz. Allí estaremos. Los días hasta el sábado pasaron lentamente. Me encontré distraída en las reuniones, repasando posibles escenarios en mi mente. ¿Se disculparían adecuadamente? ¿Intentarían manipularme? ¿Habían cambiado de verdad o simplemente estaban desesperados? Llegué a la cafetería 20 minutos antes, eligiendo una mesa en una esquina que ofrecía privacidad sin dejar de estar a la vista del público. Pedí un café con leche y esperé, con el estómago hecho un nudo por la anticipación. Llegaron exactamente a las 11, y verlos me impactó. Mi padre, antes robusto e imponente, parecía encogido. Sus hombros estaban caídos, su cabello completamente gris. Mi madre, que siempre se había enorgullecido de su apariencia, se veía descuidada, su ropa gastada y su rostro profundamente arrugado. Dudaron en la entrada hasta que levanté la mano en un pequeño saludo. Mientras se acercaban, noté que mi madre cojeaba ligeramente, apoyándose en mi padre para sostenerse. Olivia, susurró mi madre, con los ojos llenándose de lágrimas. Te ves tan hermosa, tan exitosa. Hola, mamá, papá. Por favor, siéntense. Mantuve la compostura a pesar del tumulto emocional bajo la superficie. Se sentaron frente a mí, ambos incómodamente en el borde de sus sillas, como si estuvieran listos para huir. Se acercó una camarera y les pedí café, notando cómo se encogían incluso ante este pequeño gasto. Cuéntenme qué pasó, dije una vez que estuvimos solos de nuevo. La historia surgió en fragmentos, mis padres alternándose en el relato. Ethan, en efecto, había dejado la secundaria, pero la carrera de gamer profesional nunca se materializó. A pesar de las decenas de miles gastados en equipo, torneos y, finalmente, la casa de entrenamiento, que resultó ser poco más que un costoso club de juegos, habían refinanciado la casa 2 veces para financiar sus ambiciones. Los problemas de salud de mi padre, un ataque al corazón seguido de complicaciones, habían resultado en una jubilación anticipada con beneficios reducidos. Las facturas médicas se acumularon. Ethan se volvió cada vez más resentido a medida que el flujo de dinero disminuía. Dijo que lo estábamos frenando, explicó mi madre, con voz débil.
Que si hubiéramos invertido más antes, ya habría tenido éxito. Cuando llegó el aviso final de embargo, Ethan empacó su equipo de juego y se fue a California con amigos, prometiendo enviar por ellos una vez que se estableciera. Eso fue hace 11 meses. Su teléfono ahora estaba desconectado. Nos quedamos en un motel hasta que se acabó el dinero, continuó mi padre. Hemos estado durmiendo en nuestro auto las últimas 2 semanas. En su auto, repetí, la imagen de mis padres ancianos sin hogar golpeándome más fuerte de lo esperado. Mi madre asintió, la vergüenza evidente en sus ojos bajos. No sabíamos a quién más recurrir. Todos los demás. Todos nos dijeron que esto pasaría. Ya no les queda compasión. El silencio que siguió fue pesado, cargado de historia no contada, arrepentimientos y la pregunta obvia que flotaba entre nosotros, ¿los ayudaría después de que me hubieran desechado? Tengo una propuesta, dije finalmente, sacando una carpeta de mi bolso. Soy dueña de una pequeña propiedad de alquiler, un condominio de 2 habitaciones. Actualmente está vacío. Pueden quedarse allí temporalmente, con estas condiciones. Deslicé un documento sobre la mesa que describía mis términos, 3 meses de alojamiento con los servicios pagados, después de los cuales pagarían un alquiler reducido si decidían quedarse más tiempo. Necesitarían buscar activamente un empleo apropiado para sus capacidades. Respetarían mis límites, incluyendo llamar antes de visitar mi casa u oficina. Y asistiríamos a terapia familiar juntos si el acuerdo continuaba más allá del periodo inicial. ¿Harías esto por nosotros? Después de todo, la voz de mi padre se quebró. No lo hago por ustedes, aclaré. Lo hago por quién soy yo, no por lo que ustedes hicieron. No dejaría a nadie sin hogar si tuviera los medios para ayudar, y los tengo. Mi madre intentó tomar mi mano, pero la aparté sutilmente, aún no lista para el contacto físico. No merecemos tu amabilidad, admitió. Esto no se trata de merecer, respondí. Esto se trata de seguir adelante con límites claros. No soy la chica desesperada que echaron hace 8 años. Los ayudaré, pero en mis términos. Firmaron el acuerdo con manos temblorosas. Les proporcioné la dirección y las llaves, junto con una tarjeta de crédito prepagada con una modesta cantidad para necesidades inmediatas. Tendremos que hablar de Ethan en algún momento, añadí mientras nos preparábamos para irnos. Sigue siendo familia, a pesar de sus decisiones. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de nuevo. Les fallamos a ambos, de diferentes maneras. Sí, asentí simplemente. Lo hicieron. Pero hoy se trata de soluciones prácticas, no del pasado. Podemos abordar esos problemas más profundos una vez que tengan una vivienda estable. Al despedirnos fuera de la cafetería, mi padre intentó darme un abrazo torpe que esquivé, ofreciéndole un apretón de manos en su lugar. Esto es un comienzo, les dije, no una resolución. Al verlos caminar hacia su auto, con sus pertenencias apiladas en el asiento trasero, sentí una compleja mezcla de emociones, compasión por su situación actual, ira residual por el trato pasado y una cautelosa esperanza de que quizás algo más sano pudiera crecer finalmente de estas raíces dañadas. La transición estuvo lejos de ser fácil. Mis padres se mudaron al condominio ese mismo día, llamándome repetidamente con preguntas sobre todo, desde el termostato hasta la ubicación de los supermercados. Mantuve límites firmes, limitando la comunicación a horarios programados y negándome a verme arrastrada por sus ansiedades. No puedo ser su sistema de apoyo emocional, expliqué durante una llamada particularmente difícil. He construido una vida y un negocio que requieren mi atención. Ayudaré con asuntos prácticos dentro de los límites que acordamos. Pasaron 3 semanas antes de que sucediera lo inevitable, Ethan llamó. Mi madre, entre lágrimas, me preguntó si podía darle mi número y, en contra de mi buen juicio, acepté. Olivia, soy Ethan. Su voz se había vuelto más grave, pero mantenía el tono de derecho que recordaba. Escuché que estás ayudando a mamá y papá. Sí, con una vivienda temporal, confirmé, manteniendo mi voz neutral. Eso es genial de tu parte. Oye, estoy pasando por un mal momento aquí en California. La escena de los videojuegos es muy competitiva y mis compañeros de cuarto me acaban de echar por un estúpido malentendido sobre el alquiler.
Estaba pensando que tal vez podría quedarme en ese lugar que conseguiste para mamá y papá. Solo hasta que me recupere. Hace 8 años, esta conversación me habría enfurecido. Ahora, solo sentía una calma certeza. No, Ethan, esa no es una opción. Mi acuerdo es solo con mamá y papá, e incluye condiciones que ellos han aceptado. Vamos, Olivia, somos familia. Su voz adoptó la cualidad suplicante que recordaba de la infancia, el tono que siempre había funcionado con nuestros padres. Sí, lo somos. Y la familia debería apoyar el crecimiento mutuo, no permitir patrones destructivos. Si quieres ayuda para encontrar recursos en California, puedo hacerlo, pero no puedes quedarte en el condominio. Su respuesta fue predecible: ira, acusaciones y, finalmente, amenazas de decirle a nuestros padres que estaba siendo cruel. Terminé la llamada con calma pero con firmeza. Esta conversación ha terminado, Ethan. Te deseo lo mejor, pero mi decisión se mantiene. Mis padres se molestaron cuando Ethan los llamó con su versión retorcida de nuestra conversación. Pero para mi sorpresa, no me presionaron para que cambiara de opinión. Estamos empezando a entender cómo creamos esta situación, admitió mi padre durante nuestra primera sesión de terapia familiar la semana siguiente. Ethan nunca tuvo que enfrentar las consecuencias. Las sesiones de terapia fueron difíciles pero necesarias. Con la hábil guía de la doctora García, comenzamos el doloroso proceso de reconocer los daños pasados, las realidades actuales y los posibles futuros. Me hicieron a un lado cuando no quise seguir su narrativa, declaré durante una sesión particularmente cruda. Tomaron mis ahorros, despreciaron mis logros y luego me dieron un ultimátum que me obligó a elegir entre el amor propio y la familia. Mi madre lloró abiertamente. Estuvimos equivocados, terriblemente equivocados. Pensamos que estábamos apoyando el potencial de Ethan, pero en realidad estábamos alimentando nuestra propia necesidad de tener un hijo especial, alguien que destacara. Tú siempre fuiste tan capaz, tan independiente. Nos decíamos a nosotros mismos que no nos necesitabas tanto. Si los necesitaba, la corregí. No financieramente, quizás, pero emocionalmente. Necesitaba padres que celebraran mis logros, que se presentaran en los momentos importantes, que me trataran con la misma consideración que a mi hermano. Mi padre, que había estado mayormente en silencio, finalmente habló. Fui criado para creer que los niños necesitaban más apoyo que las niñas eran naturalmente más responsables. Estaba mal, pero moldeó mi forma de criar. Ahora veo cuánto daño causó. Estos reconocimientos fueron importantes, pero como nos recordó la doctora García, un reconocimiento es solo el comienzo. Reconstruir la confianza requiere un cambio de comportamiento constante a lo largo del tiempo. Y lentamente, hubo cambios. Mi padre encontró trabajo a tiempo parcial como consultor en su antigua industria. Mi madre hizo voluntariado en un centro comunitario y finalmente consiguió un puesto como asistente administrativa. Empezaron a pagar el alquiler reducido a tiempo cada mes. Ethan permaneció en California, llamando ocasionalmente a nuestros padres para pedir dinero, pero sin cumplir nunca sus promesas de visita. Con apoyo terapéutico, mis padres comenzaron a establecer límites con él también, ofreciéndole apoyo emocional pero negándose a rescates financieros. 6 meses después de nuestro nuevo acuerdo, mi madre me preguntó si me uniría a ellos para cenar en el condominio. No estoy tratando de apresurar la relación, aclaró. Solo pensé que sería agradable compartir una comida y hablar de algo que no sea el pasado. Acepté, llevando un postre de mi panadería favorita. La velada fue incómoda, pero no insoportable. Hablamos de libros, de la actualidad y de mi negocio, evitando cuidadosamente los temas minados de Ethan y las quejas pasadas. Cuando me preparaba para irme, mi madre me entregó una pequeña bolsa de regalo. Esto no es un soborno ni una expectativa, dijo rápidamente. Solo algo que quería que tuvieras. Dentro había una foto enmarcada que nunca había visto antes, yo, a los 6 años, radiante de orgullo mientras sostenía un certificado de la Feria de Ciencias. Me veía genuinamente feliz y, lo más sorprendente, mis 2 padres estaban en la foto, de pie detrás de mí con sonrisas orgullosas. La encontré mientras revisaba las pocas cajas que salvamos, explicó mi madre. Lo había olvidado.
También hubo buenos momentos. Momentos en los que lo hicimos bien, antes de perder el rumbo. La foto me afectó más profundamente de lo que quería admitir. Era la evidencia de una posibilidad, un atisbo de lo que nuestra familia podría haber sido si se hubieran tomado decisiones diferentes. Durante el año siguiente, nuestra relación se convirtió en algo que nunca había esperado, una conexión cautelosa y con límites entre adultos con una historia compartida pero vidas separadas. No éramos cercanos, no de la manera que una vez anhelé, pero éramos cordiales y, ocasionalmente, incluso disfrutábamos de la compañía del otro. Ethan finalmente regresó, con sus sueños de California abandonados y su arrogancia algo disminuida por el fracaso repetido. Se quedó brevemente con nuestros padres antes de encontrar su propio apartamento y un trabajo en una tienda de electrónica. Nuestra relación se mantuvo distante, pero ya no abiertamente hostil. 2 años después del inesperado regreso de mis padres a mi vida, expandí mi negocio nuevamente, abriendo una tercera oficina en una importante área metropolitana. En la ceremonia de inauguración, los vi de pie en silencio al fondo de la sala, habiendo venido sin invitación ni expectativa. Esperamos que esté bien que estemos aquí, dijo mi padre cuando me acerqué a ellos después. Solo queríamos ver este hito. Está bien, respondí, y me sorprendió descubrir que lo decía en serio. El viaje desde una joven de 21 años devastada hasta una exitosa empresaria de 30 años había estado lleno de dolor, trabajo duro y, en última instancia, un profundo crecimiento. Había construido una vida que reflejaba mis valores, me había rodeado de personas que respetaban mis límites y había creado éxito en mis propios términos. El ultimátum que mis padres me dieron hace 8 años, con la intención de forzar mi obediencia, en cambio, me había lanzado a la independencia antes y de manera más completa de lo que podría haber sucedido de otra manera. Su cruel elección se convirtió, irónicamente, en el catalizador de mis mayores logros. Ahora sigo asistiendo a terapia mensualmente, centrándome menos en el trauma familiar y más en mantener un éxito equilibrado. He desarrollado una relación con un hombre amable y considerado que entiende mi historia y respeta mi independencia. Mi empresa continúa prosperando con planes de mayor expansión. Mis padres viven de forma independiente ahora, en un modesto apartamento que pueden permitirse con sus ingresos combinados. Cenamos juntos mensualmente, una tradición cautelosa que reconoce nuestra conexión sin pretender que el pasado no ocurrió. La mayor lección de este viaje ha sido aprender que el perdón no requiere olvido. He perdonado a mis padres, no porque lo merecieran, sino porque cargar con la ira me impedía tener mi propia paz. He establecido límites no por amargura, sino por respeto propio. He construido el éxito no para demostrarles mi valía, sino porque la excelencia siempre fue mi naturaleza auténtica. La familia, he aprendido, es tanto aquella en la que naces como la que creas. A veces se superponen, a veces no. La verdadera medida de la familia no es la sangre ni la obligación, sino el respeto mutuo, el apoyo al crecimiento y la celebración del ser auténtico de cada persona. Si alguna vez te has visto forzado a elegir entre el amor propio y dinámicas familiares tóxicas, sabe que elegirte a ti mismo no es egoísta, sino necesario. El camino puede ser más difícil al principio, pero la libertad de construir una vida alineada con tus valores vale cada lucha. ¿Cuál ha sido tu experiencia con las expectativas familiares? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil entre complacer a tu familia y honrarte a ti mismo? Deja un comentario a continuación compartiendo tu historia. Y si esto resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que pueda necesitar escuchar que elegirse a uno mismo no solo está bien, sino que a veces es absolutamente necesario. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, la familia que realmente importa es la que te ayuda a convertirte en tu mejor versión, ya sea que compartan tu ADN o no.